Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesús, paz a vosotros. Vamos a iniciar esta escuela sabática. Para mí es un gusto, como siempre, estar con ustedes en esta mañana. Vamos a aprovechar en nuestro cuaderno de escuela sabática que todos deberemos de tener el surgimiento de un gobierno único y mundial. Tenemos una lectura inicial en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Vamos a Apocalipsis al capítulo 13. Una lectura muy interesante. Profecía que hemos estudiado durante muchos años. Capítulo 13 del versículo 11 al versículo 18. Ahí vamos a encontrar nuestra lectura inicial. Y si ya en sus hogares tienen la lectura lista, vamos a leer juntos del versículo 11 al 18. Dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le han sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella, 666. Hermanos, ocupen sus lugares, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Tuvimos una lectura inicial en Apocalipsis, es parte de la profecía que Dios nos manda por medio de el apóstol Juan, y nosotros debemos de entender que lo que vamos a estudiar el día de hoy, el objetivo claro, lo menciona nuestro cuaderno y dice así: reconocer que los hijos de Dios pueden prepararse espiritualmente para el futuro surgimiento de un gobierno único y mundial. Así que hay que prepararnos, hermanos, porque de acuerdo a lo que vamos a estudiar, surgirá un poder único y mundial, así como está el título de nuestra lección en esta mañana. Ya hicimos la lectura bíblica inicial, tenemos un versículo para memorizar. No recuerdo, hermanos, si lo expresan de manera independiente en esta mañana. El hermano Christopher nada más me puede orientar. Como ustedes, hermano. Muy bien. Si dirección. alguno de ustedes, hermanos, preparó su versículo para memorizar en esta mañana, Apocalipsis capítulo 13, dentro de lo que nosotros leíamos, pero los versículos anteriores a la lectura, que son el versículo 9 y 10, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que si alguien lo quiere expresar, hermanos, adelante. Vamos a dar tiempo, unos 5 minutitos, para que puedan ustedes expresar si es que alguien lo aprendió y lo quiere también compartir con nosotros de manera virtual. Si alguno tiene oído, oiga, y si alguno te lleva a cautividad, va a cautividad. Si alguno mata espada o a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos, Apocalipsis 3. Amén, hermano. Gracias, nuestro hermano Sergio. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno va en cautividad, si alguno llevar en cautividad va. Si alguno matar a espada será muerto. He aquí la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 9, 10. Amén, hermanos. Amén. Gracias, nuestro hermano Efraín. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 9, 10. Amén. Amén. Hermanos, voy a decir mi texto. Dice, el que tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto.
Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 9, 10. Amén. Amén. Dios la bendiga, hermana. Paso a vos, hermanos. Voy a hacer mi texto también. Adelante, hermano. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 9 y 10. Amén. Amén. Gracias a nuestro hermano Jesús. Amén, hermanos. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno es llevado en cautividad va. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 9 y 10. Amén. 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 Gracias a nuestro hermano Christopher. Yo, mi Amén. hermana. Si El que alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 9 y 10. Amén. Amén. Gracias a nuestro hermano ministro Domingo Villanueva. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 9, 10. Amén. Amén. Gracias a nuestro hermano Moisés. Bien, pues vamos a comenzar, hermanos, con la lección. Les agradecemos a todos los que han expresado su versículo. Seguramente muchos más lo aprendieron, pero por la pena o no lo quieren mencionar aquí en público, pero sabemos que nos hemos preparado para esta mañana. Y bueno, yo les mencionaba que esta escuela, a pesar de que el título dice el surgimiento de un gobierno único y mundial, nos va a hablar de profecía que tenemos muy estudiada en la Iglesia de Dios Israelita. Y vamos a ver muchos puntos con respecto a esto que tienen que ver con lo que se menciona en Apocalipsis capítulo 13, habla de dos bestias. Y para ello entonces, para entrar en materia, vamos a leer el material de la escuela sabática. ¿Alguno de mis hermanos que me ayuda a leer el primer párrafo de la lección, por favor? Sí, mi hermano. Adelante, hermano ministro. Dice, la profecía definitivamente es un recurso sublime, fundamental, importante y vital para la iglesia de nuestro Dios. Consideramos que este regalo divino es un medio que utiliza nuestro amado Padre a través del Espíritu Santo para impulsar nuestra vida espiritual y con ello estar atentos y apercibidos para lo porvenir. Gracias, nuestro hermano ministro. Es cierto, cuando hablamos acerca de la profecía y más aún este tipo de profecías que tiene que ver con acontecimientos que ocurrirán, no sabemos exactamente cuándo, pero que vemos ya muy cercano, es para que nosotros nos podamos preparar. Y dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 21, habla sobre la profecía en general, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Así que aquí encontramos, hermanos, esta referencia importante, que lo que está escrito a través de la profecía no es palabra de hombre, no es que a alguien se le haya ocurrido todo esto y lo haya plasmado en un libro, sino que es Dios, por medio de su Santo Espíritu, el que va a expresar todas estas cosas que han de ocurrir. Quiero también hacer referencia a lo que dice Apocalipsis, al capítulo 1, para que veamos nosotros el procedimiento que Dios ha ocupado para hacernos llegar esta profecía. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahí comienzo y hago una pausa. Dios es el que expresa esta profecía, el que tiene el conocimiento. Él es el ser omnisciente, que todo lo conoce. Dios le va a dar la revelación a nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la declaró Jesús, enviándola por su ángel a Juan su siervo. Entonces, aquí estamos viendo un procedimiento. Dios tiene todo el conocimiento, Él es el ser omnisciente, le da esta revelación a Jesús. Jesús por medio de un ángel se la manda a Juan y dice el versículo 2, el cual habla ahora de Juan,
ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que está todo el procedimiento desde Dios hasta Juan y hasta nosotros, porque Juan es el que va a escribir esto en un libro y nosotros ahora dice bienaventurado el que lee. Así que nosotros vamos a leer la profecía. Tenemos bienaventuranza no nada más en el leer, porque es parte importante, la parte inicial, sino también dice los que guardan las palabras que están aquí escritas, porque el tiempo está cerca. Si nosotros ocupamos estas palabras, las tomamos como propias y hacemos caso a esta advertencia que Dios nos va a dar, entonces seguramente obtendremos grandes bendiciones. Y saber que el tiempo está cerca, nos podríamos preguntar desde el tiempo de Juan, se está diciendo porque el tiempo está cerca, y ya llevamos aproximadamente 2000 años desde que esto se escribió. El tiempo está cerca, muy cercano, hermanos. Decimos más que Juan, lógicamente, pero cuando hablamos de manera personal, cuando también expresa el tiempo está cerca, es por la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto hemos de vivir? No lo sabemos, así lo dice la Escritura. No sabemos cuánto tiempo hemos de vivir, pero mientras tengamos vida, tenemos esperanza de poder cambiar nuestra actitud, nuestra forma de comportamiento para estar preparados. Y nos toque vivir algunas de las historias o de las profecías que están aquí escritas, o no nos toque vivirlo, nosotros debemos de ser perseverantes en la palabra de Dios porque el tiempo está cerca. El tiempo de la venida de nuestro Maestro Jesús, que cuando se nos termina el tiempo, cuando terminan nuestros días de vida. Hasta ahí termina nuestro tiempo y no sabemos cuánto falte, pero es cercano. ¿Qué es la vida del hombre? Ciertamente es un vapor que aparece y después se desvanece. Vamos al material. Dice el segundo párrafo de la lección. ¿Quién más me ayuda a leer ahora el segundo párrafo? Yo, hermano. Adelante. Las dos listas descritas en el libro de Apocalipsis, capítulo número 13, están usurpadas por el dragón Satanás. Estas representan a dos instituciones terrenales que tienen como misión principal dominar, confundir y alejar a la humanidad de la eternidad, ya que ha prometido nuestro amado Creador. Amén. Gracias a nuestro hermano Sergio por leer el segundo párrafo. Y es cierto, aquí nos habla ahora Apocalipsis capítulo 13, en la lectura que hicimos en un comienzo de dos bestias. Aunque la lectura que realizamos se enfocaba a la segunda bestia, dice Apocalipsis capítulo 13, vamos a entrar en materia. Apocalipsis capítulo 13 desde el versículo 1 para entender dónde está la otra bestia a la cual hace referencia este párrafo. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Así que aquí encontramos una primera bestia. Cuando dice la escritura bestia, estamos hablando de un animal. Entonces, es una forma diferente de expresarlo, pero cuando hablamos de un animal le podemos decir una bestia. Y entonces, vio, en este caso, Juan, un animal, pero simplemente lo habla de manera genérica porque no puede especificar qué tipo de animal es, ya que las características que él observa en este animal no se parecen a ningún otro animal que exista actualmente. Y entonces por eso dice aquí que esa bestia que y él trata de definirla, era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, como si fuera una mezcla de varios animales. Por eso les digo, este animal que él observa, por eso dice bien, simplemente una bestia, y las características que observo es, pareciera un leopardo, pero tiene boca de león y sus pies son como de oso. Aquí vamos a comenzar entonces con el estudio ya en forma, porque para que nosotros podamos ver esta primera bestia, tenemos que leer ahora en el profeta Daniel, en el capítulo 7, ¿por qué se expresa de esta forma Juan? Todo tiene su concordancia. Y encontramos en el capítulo 7 del profeta Daniel, versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Vean cómo la expresión es muy semejante a lo que vimos nosotros. Apocalipsis 13, ¿de dónde venía esa bestia? Del mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. La primera era como león
y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta en tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y púsose enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y fuele dicho así: levántate, traga carne mucha. Después de esto yo miraba, y aquí otra, semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dada potestad. Así que estas primeras bestias, estas 3 que menciona hasta el momento Daniel capítulo 7, tienen diferentes características, pero en general podemos ver la referencia de lo que nosotros leímos en Apocalipsis a través de estas primeras 3 bestias, porque los 3 animales que menciona Apocalipsis capítulo 13 también se mencionan en Daniel capítulo 7, pero en las primeras 3 bestias que él observa, porque tiene que ver con que la primera, era como un león, y decíamos que Apocalipsis 13, esa bestia, ese otro animal, tenía boca ¿de qué? De león. Capítulo 7, versículo 5 de Daniel, la segunda bestia semejante a un oso. ¿Cómo eran las patas de aquella bestia del capítulo 13 de Apocalipsis? Sus patas o sus pies como de oso. Versículo 6, después de esto yo miraba, y aquí otra semejante a un tigre o a un leopardo. Hablamos de un animal felino. ¿Y cómo era aquella bestia del capítulo 13 de Apocalipsis? Parecía, dice, a un leopardo. Entonces, ocupa características de estas primeras 3 bestias que se mencionan en el capítulo 7 de Apocalipsis para darnos a entender que la última es como si fuera una combinación de estas 3 primeras que menciona Daniel capítulo 7. Aquí entonces hablamos de sincretismo. Cómo es que las ideologías se fueron mezclando hasta darnos como resultado una última bestia que dice el capítulo 7 de Daniel, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. La 4ª bestia en esta lectura de Daniel, diferente a las 3 primeras, tenía 10 cuernos, se le arrancan 3, sube un cuerno pequeño, que dice la escritura, que había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Lo vamos a explicar posteriormente. Pero lo que quiero hacer referencia es que nosotros hemos creído que capítulo 7 de Daniel está hablando de los 4 imperios mundiales que ha tenido a lo largo de la historia la humanidad. Cuando hablamos ya de un imperio es porque no solamente se establecieron en su zona, sino que empezaron a expandirse. Y el primer grande imperio mundial fue Babilonia, liderado por Nabucodonosor, porque él empezó a conquistar algunas zonas. Conquistó inclusive a los asirios, que ya habían dominado parte de la media luna fértil, aquello que se encuentra en una región en el Medio Oriente, lo que es todo esto entre el río Éufrates y Tigris, que es donde está Babilonia, y da la vuelta, llega precisamente hasta la tierra de Israel y se expande hacia Egipto. Por eso se le llama media luna fértil, porque hay muchos ríos que son los que van a dar fertilidad a toda esa zona. Lo demás es desierto. Entonces, media luna fértil, si viéramos nosotros un mapa, vamos a ver cómo los ríos Tigris y Éufrates van subiendo, dan la vuelta, y después va bajando. Ahí hay varios ríos en Damasco, vamos bajando, está el río Jordán en Israel, vamos bajando, llegamos a África y encontramos el río Nilo. A eso se le llama la media luna fértil. Y ahí es donde empezaron primero a conquistar los asirios, pero no lo hicieron con el impacto debido. Llegan los babilonios, conquistan a los asirios, se quedan con lo que tenían y además siguen su expansión y llegan hasta Egipto. Así que así es como nosotros entendemos a esta primera bestia. Cuando habla de la bestia que era como un león, está representando a los babilonios, liderados por Nabucodonosor. Pasa el tiempo y llega un imperio más fuerte que ellos, que también los domina. Un hombre llamado Ciro, denominado posteriormente el Grande. Ciro el Grande es el que él vivía en Persia, empezó a armar su ejército y lo que hace primeramente es ir a dominar a los medos. Cuando hablamos de Media, era una extensión territorial enorme, ya mucho más hacia el este, y ahí es que vence
Ciro a los medos, se queda con Media, y aunque Persia era muy pequeña a comparación de Media, arma un imperio, empieza a armar un imperio con los medos y los persas, y después ellos van contra los babilonios, los vencen, y entonces Ciro tiene Persia, había tenido Media, y después se anexa todo el imperio que había alcanzado Babilonia, y es una extensión territorial muy grande lo que logra Ciro. Entonces ahí se considera un imperio medo-persa. ¿Por qué? Porque Ciro, siendo persa, dominó a los medos, y ahí ese ejército es el que va a dominar posteriormente a los babilonios, aunque también se le conoce en la historia universal a este segundo imperio como el imperio aqueménida. ¿Por qué? Porque desde Ciro y algunos otros de los reyes posteriores de este imperio eran de esta casa o de esta familia aqueménida. Así por eso también se le conoce como el imperio aqueménida. Van pasando los años y resulta que quien ahora va a vencer a los medos y persas es el imperio macedonio, liderados por Alejandro Magno, que posteriormente se le va a dar el nombre de los griegos. Los griegos son los que van a vencer a los medos y persas, y se quedan entonces con todo lo que habían ganado los medos y persas, Media, Persia, todo lo de Babilonia, y ahora, como vienen desde Grecia, desde Macedonia, toda esa parte, ya hablamos de la parte norte, podríamos llamarla así, de Europa, y todo eso ya empieza a anexarse a un nuevo imperio liderado por Alejandro Magno. Pasan muchos años posteriormente y ahora son los romanos los que van a quedarse con todo eso que había obtenido, en este caso, Alejandro Magno, en un principio, y entonces se expanden el imperio y se van a toda Europa. Y entonces desde la península ibérica, donde están los españoles, hasta, hermanos, ese imperio romano fue bastante importante. Entonces, aquí Daniel capítulo 7 nos habla de los 3 primeros imperios mundiales y una cuarta bestia que representa a Roma, hablando de un sincretismo, que todo lo que estaban dejando los demás se fue pasando de generación en generación y al final es una mezcolanza. Nosotros, por ejemplo, si vemos lo que son los romanos, ellos en la parte religiosa trasladan mucho de lo que se traía desde los babilonios, pasan por medos persas, después los griegos, y fíjense ustedes cómo prácticamente toda la mitología griega pasa de manera directa a los romanos, ya solamente le cambian los nombres, pero es prácticamente lo mismo lo que tenían los griegos de mitología, pasa directamente a los romanos. Por eso Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2 nos habla de una mezcolanza, de un sincretismo de los 3 primeros imperios ahora reflejados en un cuarto imperio que es Roma. Voy a explicar ahora lo que dice el siguiente párrafo. Vamos al siguiente párrafo. ¿Quién me ayuda a leer el siguiente párrafo? Yo lo voy a leer, hermano. Adelante, hermano Moisés. Dice, la primera bestia de este relato profético surge del mar, con una imagen realmente espantosa que consta de 7 cabezas, 10 cuernos con diademas, nombres ofensivos contra Dios, aspecto de leopardo, patas de oso y boca de león. Todos estos elementos que han sido colocados en la profecía de manera muy cuidadosa nos permiten detectar la verdadera identidad de esta figura, siendo la de un sistema religioso en el mundo. Además, coincide perfectamente con el líder de este sistema, siendo representado como una bestia. Amén. Gracias, hermano Moisés. Ahora, vamos a explicar la transición entre lo que dice Daniel capítulo 7 y lo que está expresando Apocalipsis capítulo 13. Aquí sí me gustaría que pusieran mucha atención porque sí hay semejanzas entre la cuarta bestia de Daniel y lo que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 13. Sí hay semejanzas, pero vamos a detectarlas. De manera inicial, Daniel capítulo 7 nos habla de una cuarta bestia terrible, pero no nos dice que tenga 7 cabezas. Fíjense, capítulo 7 de Daniel, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces, aquí no nos habla de las 7 cabezas, pero sí nos habla de 7 cuernos. La bestia de Apocalipsis capítulo 13 nos habla de 7 cabezas y también 10 cuernos, aunque pareciera que es exactamente la misma, sí tiene que ver, pero en 2 puntos diferentes de la historia. Entonces, es lo que voy a explicar ahora.
Esta bestia de Daniel capítulo 7, la cuarta, dice que tenía 10 cuernos. ¿Cómo hemos entendido esto? Dice que de los 10 cuernos que tenía, 3 son arrancados y un cuerno pequeño surge con mayor potencia. El mismo Daniel, capítulo 7, pero en versículos posteriores, vamos al versículo 17. ¿Qué significan estos animales? Estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son, habla de reinos, que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Vean cómo Daniel, pues ya le explicaron que estas bestias significan reinos, pero él quedó intrigado por lo que había visto de la cuarta bestia y entonces él tuvo deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en grande manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Era terrible esta bestia. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas y su parecer mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Dijo así, ya se le da la interpretación: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, ya lo especifica, el cual será más grande que todos los otros reinos, los pasados, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo. Así que aquí vemos que cuando tiene esa intriga, Daniel, con respecto a la cuarta bestia, se le explica. Esa cuarta bestia también es un reino. Pero tú viste que tenía 10 cuernos, que se le arrancan 3 cuernos y viene a surgir un cuerno pequeño, pero que tenía ojos como de hombre y hablaba grandezas. Inclusive tuvo la capacidad de pelear contra los santos y los vencía. Algo que lógicamente no nos gustaría que existiera esto, que pasara esto. ¿Cómo lo hemos entendido? Si nosotros vemos el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y en medio de un tiempo. Este versículo 25, si lo comparamos con Apocalipsis capítulo 13, ahí es donde vamos a hacer la conexión. Recordemos que esto que estamos ahorita leyendo es de la cuarta bestia, pero está hablando específicamente del cuerno pequeño que surge, derribando a 3 cuernos de los 10 que tenía inicialmente. Apocalipsis en el capítulo 13, y aquí voy a explicar lo siguiente, hermanos. Apocalipsis capítulo 13 desde el versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. ¿Se fijan cómo las características de lo que nosotros vimos en Daniel capítulo 7 con respecto al cuerno pequeño que derribó a 3 de los 10 iniciales son exactamente las mismas características de la bestia que se menciona en el capítulo 13 de Apocalipsis, aquella bestia que ahora tenía 7 cabezas y 10 cuernos? Podemos entonces deducir y podemos interpretar que esta bestia del capítulo 13 de Apocalipsis es exactamente lo mismo que está hablando Daniel, pero con respecto al cuerno pequeño que se levanta y que hace guerra contra los santos y los vence. Vamos a pasar entonces a una presentación. Voy a compartirles, hermanos, una presentación para ir viendo datos, porque aquí nos habla, por ejemplo, de que esta bestia en Apocalipsis capítulo 13 tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Voy a explicar ahora entonces esto de la siguiente manera.
hay 7 formas de gobierno, hablando ya de Roma. Esas son las 7 cabezas. ¿Cuáles son? Aquí lo voy a expresar, que también lo expresa nuestro material en los siguientes párrafos, pero de una vez se los voy a decir. 7 formas de gobierno. Primero, reyes, año 753 a.C. 2, cónsules, 509 antes de la era común o antes de Cristo. 3, dictadores, 494 antes de Cristo. 4, dicémviros, 451 antes de Cristo. 5, tribunos, 444 antes de Cristo. 6, emperadores, 31 antes de Cristo. 7, papado o sistema papal o exarcado, 538 después de Cristo. Y entonces voy a aprovechar para leer el siguiente párrafo. Creo que nos quedamos, no sé, creo que nuestro hermano leyó nada más el segundo, nuestro hermano Sergio. Ahora voy con el tercer párrafo de la lección. Voy a dejar esto mientras en pantalla. La primera bestia de este relato profético surge del mar con una imagen realmente espantosa que consta de 7 cabezas, 10 cuernos con diademas, nombres ofensivos contra Dios, aspecto de leopardo, patas de oso y boca de león, que ya expliqué. Todos estos elementos que han sido colocados en la profecía de manera muy cuidadosa nos permiten detectar la verdadera identidad de esta figura, siendo la de un sistema religioso en el mundo. Además, coincide perfectamente con el líder de este sistema, siendo representado como una bestia. Siguiente párrafo. ¿Cómo ha interpretado la Iglesia de Dios israelita esta profecía? Porque las características de la institución mencionada coinciden con las características de esta primera bestia. Sus 7 cabezas son identificadas como formas de poder que ha tenido al paso de los años. Lo tienen ustedes en pantalla. Reyes, cónsules, dictadores, dicémviros, tribunos, emperadores y el papado. Los nombres ofensivos contra Dios representan su propósito alejado del Todopoderoso. Su aspecto de leopardo, oso y león implican el sincretismo que ha adoptado a lo largo de los siglos, y los 10 cuernos son el poder político que recibirá para cumplir la misión que le ha otorgado el dragón. Ahora, voy a hacer aquí una pausa, precisamente ocupé este párrafo. Estamos viendo las 7 formas de gobierno de Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2, de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Pero vean cómo lo que nosotros leímos en Daniel también nos habla de 10 cuernos. Aquí en Apocalipsis capítulo 13 también dice 10 cuernos. ¿Serán los mismos cuernos estos 10? Pues hermanos, es la misma expresión, pero consideramos que son diferentes. ¿Por qué? Porque en la primera lectura de Daniel está hablando de una situación histórica que esto ya se cumplió, en donde el papado es el que va a tomar el poder, el sistema papal, liderado lógicamente por esta figura religiosa que acabo de mencionar. Pero para que pudiera tomar el poder, tuvo que derribar a ciertos personajes o a ciertos pueblos que estaban en su contra. Y esto, hermanos, lo entendemos de la siguiente manera. Voy la siguiente diapositiva. Bueno, son 7 montes también, esas 7 cabezas, donde está sentada Roma, Capitolino, Palatino, Aventino, Celiú, Esquino, Viminal y Virinal. Entonces son los 7 montes. Si nosotros fuéramos a Roma, son como colinas, lógicamente, no son montes enormes, son colinas. Y esto está, hermanos, en la misma zona. Está una colina de un lado y desde ahí mismo se ven las otras colinas. Al centro está Roma, todo está incluido. Al centro de Roma está el Coliseo, están los arcos de los emperadores importantes, el arco de Tito, del cual hemos hablado en alguna ocasión. Y bueno, todo está ahí, hermanos. Casi caminando podemos llegar a todos esos lugares que se menciona aquí. Esos 7 montes o esas 7 colinas están reflejando a Roma. Ahora, los 10 cuernos. Lo de el capítulo 7 de Daniel y lo del capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de que tanto la cuarta bestia de Daniel como la bestia que está en capítulo 13 de Apocalipsis tienen 10 cuernos. Pero en el caso de lo que está escrito en Daniel, estos 10 cuernos, ahí nos mencionaba que significan también 10 reyes. ¿Y cuáles son? Lo de Daniel, capítulo 7, son 10 pueblos que tuvo que derrocar a 3 este sistema papal para poder tomar el poder. Y entonces aquí los menciono. ¿Cuáles son esos 10 cuernos que menciona Daniel capítulo 7? Hemos considerado los siguientes: los lombardos, que simbolizan a Italia; los francos, que es Francia; los hunos o germanos, que es Alemania; los anglosajones, Inglaterra; los suavos, que es Portugal; los visigodos, que es España; los burgundios, que es Suiza; los vándalos, que es Holanda; los érulos, que es Bélgica;
y los ostrogodos, que es Austria. Y ahí pongo con un asterisco los últimos tres, vándalos, érulos y ostrogodos. Dice ahí, son los tres cuernos arrancados. Ahí lo pongo del lado derecho para que sepamos que lo que está con el asterisco, estos tres son los tres cuernos arrancados, son los tres que tuvo que derrocar ese sistema papal para consolidarse y tomar el poder, no nada más en la parte religiosa, sino también en la parte civil y política. Y entonces, esto es la interpretación de Apocalipsis, perdón, de Daniel capítulo 7, de los 10 cuernos que menciona, de los 3 que son arrancados y del surgimiento de un cuerno pequeño que hablaba grandezas, que tenía ojos como de hombre y que además pudo hacer guerra contra los santos y vencerlos. Mismas características decíamos que Apocalipsis capítulo 13, solamente que en Apocalipsis capítulo 13 nos habla de que esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora vamos al capítulo 17 de Apocalipsis. Voy a hacer una pausa aquí en nuestra presentación. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, porque es la última lectura que nos maneja el párrafo que acabo de dar lectura. Apocalipsis 17 en el versículo, voy a leer primero desde el versículo 7, fíjense, 17:7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La misma bestia que encontramos en el capítulo 13 de este mismo libro. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se asienta la mujer, y son 7 reyes, los cuales ya explicamos en la presentación, 7 formas de gobierno, y son también 7 montes o 7 colinas. Cuando dice el versículo 10, y son 7 reyes, los 5 son caídos, el uno es y el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Entonces el versículo 10 lo explico. Si dijimos que en el caso de, voy a regresar a la presentación, si dijimos que en el caso de los 10 reyes, perdón, de las 7 cabezas, que son 7 formas de gobierno, voy a regresar a esa presentación. Un segundito, aquí está. Son 7 formas de gobierno. Con respecto a esos 7 reyes, que son 7 formas de gobierno, de acuerdo al versículo 10, los 5 son caídos. Cuando está hablando aquí Juan, estamos hablando aproximadamente del año 90, después de la era común. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, hasta los tribunos. Cuando dice 5 son caídos, es porque ya hubo 5 formas de gobierno que ya pasaron. Cuando está escribiendo Juan, dice, el uno es, a él le tocó vivir el tiempo de los emperadores. Por eso los emperadores, ¿desde qué año comienzan? Desde el 31 antes de Cristo o antes de la era común. Estamos hablando del año 90, aproximadamente 90, 96, del año después de la era común, cuando está Juan escribiendo esto. Entonces, todavía estaba vigente la forma de gobierno de los emperadores. Por eso él dice, el uno es, dice, y el otro aún no es venido, porque la última forma de gobierno de Roma es el sistema papal o el papado, el exarcado. Este va a tomar su poderío hasta el año 538. Veamos cómo entonces la profecía nos está hablando de cosas que han pasado, que están pasando en ese momento en tiempos de Juan y que pasarían posteriormente. Y que para nosotros todo esto que estamos leyendo ya es historia, ya lo encontramos en el pasado. Pero así podemos nosotros interpretar estos versículos que son muy interesantes y que nos da una confirmación tanto histórica como religiosa y profética de lo que estamos ahora leyendo. Entonces, 5 son caídos, las primeras 5 formas de gobierno. Uno es para el tiempo de Juan, que eran los emperadores, y el otro aún no es venido. Habla del sistema papal. Dice el versículo 11, y la bestia que era y no es también el octavo y es de los 7 y va a perdición. ¿Cómo lo interpretamos nosotros? ¿Cómo interpretamos esto de que la bestia que era y no es también el octavo? Bueno, la bestia que era, porque vamos a llegar a un punto fundamental en nuestra explicación. Tengo que pasar entonces
a las siguientes diapositivas para que nosotros entendamos esto. Me quedé en los 10 cuernos, que son 10 reyes, y ahora vamos a este periodo importante de 1260 años. ¿Cómo lo encontramos en la Biblia, este periodo de 1260 años? De 3 formas diferentes. La Biblia nos habla del mismo periodo, pero de 3 maneras distintas. La primera, dice 1260 días, que hay versículos que nos corroboran que cuando no nos habla de días de día y tarde, o de mañana y tarde, o de dando a entender días literales, sino simplemente dice días, los podríamos interpretar de manera simbólica o profética. Entonces, cada día es similar a un año, se interpreta como un año. Entonces, lo encontramos como 1260 días o años. También lo encontramos como 42 meses. ¿Cómo sacamos ahora ese número? Porque 42 meses, si nosotros multiplicamos 42 por 30 días que tiene cada mes, nos va a dar 1260. Y también lo que nosotros leímos en el profeta Daniel, que nos habla de tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí, ¿cómo lo interpretamos? Tiempo dando a entender un año de 360 días en la parte profética, así lo hemos comprendido en la iglesia. Tiempos habla en plural, es como si fueran 2, tendríamos un número de 720, y la mitad de un tiempo, de un año, de 360 serían 180. Si sumamos 360 más 180 más 720, nos va a dar también la cifra de 1260. Entonces, todo apunta a que hay un periodo de 1260 años en donde esta bestia tiene el poder, y además tiene un poder inigualable, donde va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Entonces, ¿cuál es ese periodo? Del año 538 después de Cristo, después de la era común. ¿Se acuerdan nosotros que veíamos en las 7 formas de gobierno que cuando comienza el exarcado, cuando comienza el papado? Precisamente en el 538. Y de ahí, que ya expliqué lo que pasa en esa fecha, 3 son arrancados de sus cuernos, surge el cuerno pequeño, que es precisamente este sistema papal, y va a durar ese periodo hasta el 1798, para que sean 1260 años. ¿Qué pasa en este año? Aquí se los pongo. En Italia, el Papa Pío VI es tomado prisionero por el general Luis Alexandre Berthier en Roma. Este general era puesto por Napoleón Bonaparte y entonces es apresado. El Papa Pío VI se le quita el poder que había tenido durante muchos años, un poder político, un poder civil, y solamente le queda la parte religiosa. Todo lo que hizo durante ese periodo, hablando del poderío civil y político, se le quita en ese año, y entonces dice Napoleón, hasta aquí llegó el sistema papal, ya no van a tener injerencia en la parte civil, solamente van a estar en la parte religiosa. Y es precisamente en ese año cuando nosotros consideramos que, ahorita pasamos a esa después, nosotros consideramos que en ese año, ¿qué es lo que pasa? Vamos a Apocalipsis, estamos leyendo Apocalipsis, pero ahora el capítulo 13. Vamos al capítulo 13. He estado viendo el capítulo 13 por partes. Y entonces el capítulo 13, que es el capítulo de estudio, encontramos primero los primeros versículos, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos con 10 diademas, que ya expliqué, que es una representación ahora de lo que nosotros consideramos como la Roma papal. ¿Por qué? Porque ya toma el poder el sistema papal, que dijimos que esto es exactamente lo mismo que el cuerno pequeño que está en Daniel capítulo 7, que también está hablando del sistema papal, porque es en el año 538 en donde se tiene que derribar a esos 3 pueblos que estaban opuestos a esto, para que pueda surgir ya con poder este sistema papal. Entonces dice el versículo 13:3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así que aquí voy a hacer una pausa. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Consideramos que la herida de muerte se da precisamente cuando termina ese periodo de 1260 años, en donde se le quita el poder civil y político al sistema papal, a la iglesia como tal, al papa, se le quita ese poder, y es como si fuera una herida de muerte. Ahora, no dice que esa bestia fue muerta, sino dice, tiene una herida de muerte en una de sus cabezas. De las 7 formas de gobierno que mencionábamos, ¿cuál es la que sufre la herida de muerte? La 7ª cabeza, porque ese es el sistema papal.
es en el año 1798 en donde se le hace esa herida de muerte. Pero también menciona que sanará esa herida, y lo vamos a ver posteriormente. Pero también menciona el versículo 5, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Aquí estamos viendo la similitud con lo que nosotros hablábamos de los 1260 años, que pueden ser 1260 días, 42 meses, o tiempos, y la mitad de un tiempo. Estamos hablando del mismo periodo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Así que aquí encontramos esta bestia de Apocalipsis capítulo 13 con ese poder. Puede obrar durante 42 meses, que son 1260 días, que son tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, así es como lo estamos comprendiendo. La herida de la bestia llegará, o llegó más bien, el año 1798. Ahorita, ¿cómo se encuentra esta bestia? Pues con esa herida de muerte. Todavía no es curada, porque ahorita vamos a ver lo que pasa cuando esa herida sea curada. Ahora nos va a hablar, vamos al material, dice el siguiente párrafo para que podamos avanzar. Este fragmento de la profecía, además de brindarnos las características de la primera bestia, nos otorga en retrospectiva histórica al poder que esta entidad ostentó durante un periodo de 42 meses proféticos. Aquí acabo de ver los versículos, de 1260 años. Lo decimos de esta manera porque creemos que esto ya tuvo su cumplimiento entre los años 538 y 1798. Ya también lo expliqué. El inicio de este periodo temporal está relacionado con la declaratoria de poder absoluto que hace el emperador Justiniano en favor del obispo de Roma, mientras que el final se relaciona con la captura del Papa Pío VI a manos del ejército de Napoleón Bonaparte por medio del general Berthier. Eso ya también lo mencioné. A lo largo de la época mencionada, la primera bestia se encargó de hacer guerra contra los santos hombres del ayer. Estos hechos tan brutales no solo están descritos en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, sino también en los libros de la historia mundial. Creemos que con el final del periodo de 1260 años, en el 1798 de la era común, la institución representada en la primera bestia se debilita de manera trascendental, al grado de que su influencia política se pierde en todo el mundo occidental. Este hecho histórico se encuentra profetizado en lo que se ha denominado la herida de la bestia, que ya también expliqué. La Iglesia de Dios israelita cree que la primera bestia aún no ha sanado de su herida mortal. Su recuperación, tal y como está profetizado, ocurrirá con el apoyo de la segunda bestia, la cual representa al movimiento protestante y al falso profeta. Esta segunda bestia que surge de la tierra tiene como misión principal impulsar la adoración y reconocimiento de los principios de la primera bestia y del dragón, utilizando una humildad ficticia y una doctrina de engaño para asegurar el cumplimiento de su cometido. Realiza obras sobrenaturales y prodigiosas que asombrarán a aquellos que son débiles en la fe. Ahora sí, ya explicamos la primera bestia de Apocalipsis capítulo 3. Tuvimos que tener un preámbulo en Daniel capítulo 7 para entender el capítulo 13 de Apocalipsis, pero creo, hermanos, que era necesario e importante para que pudiéramos tener todos los elementos y decir, ahora, la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis está representando al sistema papal. Es cierto, es Roma, pero en una de sus cabezas, en la séptima cabeza, que es el sistema papal, que en su momento fue llamado Cuerno Pequeño y que tomó el poder durante 1260 años e inclusive hizo guerra contra los santos y los venció. Si hablamos nosotros del periodo de Inquisición, hermanos, esto encaja perfectamente en lo que acabamos nosotros de mencionar. Pero bueno, este sistema papal también tiene una relación con una iglesia que no es la iglesia de Dios, que una iglesia que también está sentada en ese mismo lugar que se ha mencionado, entre las 7 colinas. Ahora, el capítulo 17 de Apocalipsis, solamente como referencia y para cerrar la idea, dice así, Apocalipsis 17, desde el versículo 1. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra,
y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vean, hay una mujer que está sentada sobre la bestia de Apocalipsis capítulo 13, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Si la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos representa en este momento al sistema papal, hay una mujer que está cabalgando, por así decir, a esa bestia. Y cuando hablamos de una mujer en la Biblia, podemos nosotros interpretar, aquí no me voy a meter mucho al estudio porque no es el punto fundamental, pero solo para que quede muy claro, cuando nosotros hablamos de una mujer en la Biblia, puede simbolizar a una iglesia. De ahí, hermanos, que nosotros sepamos que la iglesia de Dios está representada en la mujer con la que se va a casar nuestro Maestro Jesús, pero puede haber muchas mujeres. Y aquí esta mujer no es la que se va a casar con el Maestro Jesús, es una mujer que tiene características totalmente distintas, pero que está sentada sobre esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, la bestia en sí representa el sistema como tal, sistema papal, y la mujer que está sentada sobre la bestia representa la iglesia que está conectada con esta bestia, que es la iglesia católica. Para que nos quede muy claro, así lo hemos entendido, así es como lo hemos expresado, hermanos, y tiene una relación lógicamente, porque también esa mujer que está sentada sobre la bestia, pues se encuentra en el mismo lugar en donde está el sistema papal. Roma está entre las 7 colinas. Así que bueno, eso solamente como para que lo mencionemos, que ustedes lo conozcan. Y ahora sí, vamos con la segunda bestia que nos habla nuestro material. Apocalipsis capítulo 13, versículo desde el 9 y 10 para que recuerden su versículo para memorizar. Si alguno tiene oído, oiga. Lógicamente esto es un pleonasmo, pero un pleonasmo es válido en el lenguaje figurado para que nosotros podamos dejar muy en claro la idea, para reafirmar la misma idea. Lógicamente el que tiene oídos va a oír, pero nos está diciendo, pon mucha atención a esto que te voy a decir, es muy importante. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, ha habido atrocidades a lo largo de la historia, inclusive por cuestiones religiosas. Tiempos, y eso lo hablamos la semana anterior, tiempos en donde la misma iglesia, el mismo pueblo de Israel han sido puestos, hermanos, en una situación muy complicada, en donde se han hecho atrocidades con los mismos cuerpos de las personas, en donde han lastimado, y más aún, han creado artefactos para lastimar a la gente. Y entonces es importante que también esto no se deje a la deriva y que no se deje sin un castigo. Tendrá un castigo todo esto que se ha hecho. Dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, otra bestia, otro animal diferente al del capítulo 13, versículo 1, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Entonces, esta segunda bestia la ve Juan y él piensa, dice, los cuernos son como los de un cordero. Entonces, cuando nosotros hablamos del cordero en la Biblia, ¿a quién estamos representando? ¿A quién se está representando de manera muy clara? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así decía Juan sobre Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero está simbolizando a nuestro Señor Jesucristo. Pero el problema es que este Cordero o este posible Cordero que sus cuernos pareciera de Cordero, no habla como un Cordero, no habla como nuestro Maestro Jesús, sino que habla como un dragón. ¿Y quién es el dragón? De acuerdo a la Escritura, Apocalipsis capítulo 12, aquí en esta misma página, nos menciona el versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Entonces, ¿quién es el dragón? Satanás, el adversario de Dios y de su pueblo, la serpiente antigua, el diablo, el adversario. Este es. Entonces, pareciera un cordero, porque tiene esos cuernos, pero habla como dragón. Entonces, estas 2 características nos deja ver que es alguien que lleva una doctrina similar o que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, pero que la forma realmente de expresión no es como nuestro Maestro Jesús, sino quien está hablando por medio de esa bestia es el dragón, es el adversario.
Entonces, por eso nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga, ponga mucha atención en esto, porque te puede engañar. ¿Qué es lo que hace el dragón? Engaña a los moradores de la tierra. Te va a querer engañar por medio de esta segunda bestia. Dice el versículo 12, y ejerce todo el poder de la primera bestia. Aquí es donde estamos viendo que hay dos bestias, dos animales, el primero de 7 cabezas y 10 cuernos, el segundo con cuernos como de cordero, habla como dragón, en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Nos habla de diferentes tiempos. Ahora, dice, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. ¿Cómo hemos interpretado esto? Nosotros lo que hemos interpretado es lo siguiente. ¿A quién representa esa segunda bestia? Aquí lo pongo claro en el subtítulo, al protestantismo. ¿Cuándo comienza el protestantismo? De manera ya muy clara, 1521 después de la era común o después de Cristo. El día 3 de enero de ese año, el Papa León X excomulga a Martín Lutero. Y el 25 de mayo del mismo año, Carlos V de Alemania promulga el edicto de Worms, en el cual declara a Martín Lutero fuera de la ley. Es decir, esta persona que en su momento escribió ahí 95 tesis en contra de la Iglesia Católica es excomulgado, es decir, ya no eres parte de nuestra organización. Él comienza a tomar una dirección al parecer distinta, pero, hermanos, prácticamente es lo mismo. Ya en el fondo es lo mismo, nada más que él trata de desapegarse de la Iglesia Católica, entre comillas, para que se vea un movimiento diferente, pero es exactamente lo mismo. Esas 95 tesis estaban en contra de algunas cosas que hacía la Iglesia Católica, como las indulgencias, que muchas de esas tesis tenían que ver con las indulgencias. ¿Cómo es que se está cobrando por esto? ¿Cómo es que están pidiendo dinero o recurso económico para que se te perdonen las faltas? Y bueno, hablando del sistema protestante, los hermanos también lo hacen, pero de maneras distintas hoy en día, ¿no? ¿Cómo es que siempre lo importante es la parte económica y convencen de tal manera que la gente va y deja sus recursos económicos? Pero si viéramos las similitudes entre esa primera bestia y la segunda, pues es prácticamente lo mismo. Que sí, habrá ciertas diferencias, ¿no? Porque no es exactamente la misma bestia, pero en fondo es lo mismo. ¿Quién le dio el poder a la primera bestia? Lo dicen los primeros versículos, el dragón. Esa segunda bestia ahora habla como quién, como el dragón. Entonces todo está relacionado entre la primera bestia, la segunda bestia y el dragón. Ahora, dice, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Antes de que tenga esa primera bestia la herida de muerte, ya se encuentra esta segunda bestia, para que nosotros veamos históricamente y los versículos que lo avalen. 1521 es cuando surge el movimiento protestante. ¿Y hasta cuándo es la herida de la bestia? Hasta el año 1798. Hay un periodo de muchos años en donde está vigente tanto la primera bestia como la segunda bestia. Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. A partir del año 1798 es que se le da la herida de muerte a la primera bestia, pero la segunda bestia no tiene ninguna herida. Ella sigue ejerciendo poder y nos habla de que, y dice versículo 12, y hace esa segunda bestia a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Ya nos está mandando a un punto en la historia totalmente diferente. Voy a leer el versículo 13. Y hace grandes señales esta segunda bestia, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la bestia que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Así que aquí estamos viendo cómo la bestia primera, que tuvo una herida en el año 1798, pues ahora toma ese lugar, por así decir, desde el año 1521, el protestantismo lo continúa haciendo. Y hermanos, ustedes han visto cómo el movimiento protestante cada día se ha fortalecido y, hermanos, ha tenido un impacto muy grande actualmente en el mundo del protestantismo. Pero esta, al final de cuentas, ¿a dónde nos va a llevar? A adorar a la primera bestia. Y va a mandar, esto todavía no pasa, va a mandar que hagan la imagen de la bestia.
¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Cómo lo hemos nosotros entendido? Cuando dice la imagen de la bestia, ¿de cuál bestia? De la primera, de la de 7 cabezas y 10 cuernos. La imagen de la bestia la estamos nosotros interpretando en el resurgimiento de la primera bestia cuando su llaga de muerte sea curada y vuelva a tomar poder. Porque cuando esa herida llega a la primera bestia, dice que es arrojada al abismo. ¿Esto qué significa? Que se le quita el poder que tenía. Pero dice que después esa bestia se le va a curar la llaga de muerte y surgirá del abismo. Otra vez se va a levantar del abismo. Entonces, la palabra abismo tiene que ver con poder. Si es arrojada al abismo, se le quita el poder. Si surge del abismo, es porque va a retomar el poder que tenía. Y entonces, lo que va a hacer la segunda bestia, que es el protestantismo, es hacer que también tome más fuerza esa primera bestia, que ahora se está llamando como imagen de la bestia, que es exactamente lo mismo que la primera, pero con poder. Cuando retome el poder. Y con ese poder, cuando esa herida sea curada, es porque ya no nada más va a seguir herida diciendo tengo poder religioso, sino que una vez más va a tomar poder civil y político. Y cuando esto pase, porque esto todavía no ha pasado y nos debe de quedar muy claro, esto todavía no pasa, cuando esto pase es que va a tener lugar lo que ahorita estamos estudiando y el título de nuestra lección, el surgimiento de un gobierno único y mundial. Porque ahora todo va a ser enfocado a eso. Se van a unir prácticamente esa imagen de la bestia y dice el versículo 14, y engaña esa segunda bestia a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Así que ahora todo va en relación a esa imagen de la bestia, que es el surgimiento de un gobierno único y mundial. Hasta ahí estamos llegando. Tuvimos que explicar todo lo anterior para llegar hasta este punto, el surgimiento de un gobierno único y mundial, que se dará cuando surja una vez más esa bestia, esa primera bestia del abismo, cuando retome el poder, cuando la llaga de su muerte sea curada y cuando la segunda bestia haga que también los moradores de la tierra realicen esa imagen de la bestia, que la adoren, y aquel que no quiera, entonces dice, hará que aquellos que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y también tiene que ver con lo que se dará posteriormente sobre la señal de la bestia, de la cual es un tema diferente, pero que ya hemos tratado en algún momento, y que esto todavía no se ha dado. Esto ya tiene características muy específicas que todavía no se han presentado en la tierra, pero cuando se presenten va a ser evidente. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque cuando esto se presente, el mensaje del tercer ángel, que es parte de los puntos de fe como Iglesia de Dios israelita, es: no te pongas la señal de la bestia, no adores a la imagen de la bestia, porque entonces vas a participar de las plagas postreras. Así que cuando surja todo esto, nosotros debemos de estar exentos de aquello que se ha de presentar para que no vayamos a participar de un castigo posterior. Dice ahora nuestro material. Vamos al siguiente párrafo. Lamentablemente, las obras de la primera y segunda bestias están impactando notablemente nuestro mundo. Y es por esta razón que aquellos que tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo debemos vivir apegados al conocimiento de la palabra del Todopoderoso para tener discernimiento, fortaleza e inteligencia. Estas acciones son fundamentales, porque en un futuro no muy lejano, estas entidades colaborarán con el dragón para establecer un gobierno único, que establezca operaciones globales condicionadas a la aportación de la marca de la bestia. Hoy, hermanos, es cierto, hay más versículos en nuestro material. Me enfoqué más a los datos para que ustedes los puedan apuntar, para que los tengamos, pero todos los versículos van en relación a lo que estamos estudiando. Resurgirá esa primera bestia, va a tener una vez más poder, se levantará del abismo y entonces se dará lo de la imagen de la bestia. La segunda bestia va a ejercer poder, va a mandar también a los moradores de la tierra que se pongan esta señal, y aquel que no, pues no va a poder comprar ni vender. Lo dicen los últimos versículos del capítulo 13 y que también están aquí mencionados. Voy a leer en la segunda carta de Pedro,
voy a ocupar uno de estos versículos, segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículos 14 al 18. Por lo cual, oh amados, estando con esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula, sin mancha y sin reprensión, en paz. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza, mas crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que, ¿a qué nos invita? A que estemos firmes, constantes, creciendo en la obra de nuestro Señor siempre, sabiendo, hermanos, que debemos de enfrentar y afrontar estas situaciones que se han de presentar en un futuro no muy lejano. No podemos establecer el tiempo que falte para que esto se presente, pero lo vemos cada día más cercano. Así que estemos firmes, constantes, no decaigamos y estemos conscientes de que cuando esto se presente, nosotros debemos de hacer caso a aquel mensaje del tercer ángel para no ponernos la señal de la bestia, ni ocupar ese número y mucho menos adorar a la imagen de la bestia. Por esta razón, hoy más que nunca, regreso al material, debemos fomentar en nuestros hogares la lectura de las Sagradas Escrituras, la oración, la alabanza, las buenas obras y el buen comportamiento. El empeño que pongamos a nuestra vida espiritual será recompensado con fortaleza, bendición y paz en los momentos difíciles que estamos por vivir. Si actualmente el mundo está impactado por una pandemia mundial que pues sí ha tenido consecuencias atroces, hermanos, esto que se va a presentar será aún peor y debemos de estar preparados para todo ello. Llegará un tiempo de persecución, es cierto. Llegará un tiempo en donde el mundo se va a impactar por las maravillas que haga esta segunda bestia en presencia de la primera, así será. Tengamos cuidado, no dejemos que esos pensamientos, que esas ideologías puedan cambiar nuestra fe, mucho menos, mucho menos nuestra doctrina, y que seamos perseverantes en la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar al cuestionario, estamos todavía en tiempo para poder dar respuesta a las preguntas de nuestro cuestionario. ¿Cuál es la utilidad de la profecía en nuestra vida espiritual? ¿Cuál es la utilidad de la profecía? Hermanos, cada quien puede poner ahí una respuesta, lógicamente es personal, pero la profecía está para afirmar nuestra fe. La profecía sirve para que nosotros nos demos cuenta que todo lo que Dios ha hablado desde el principio se ha cumplido. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, por supuesto que va a tener un cumplimiento. Entonces estemos firmes, no nada más en las cosas que van a acontecer, sino que esto también nos da firmeza en que todo lo que Dios ha dicho va a tener un cumplimiento. Y qué mejor que la grande promesa de Dios para aquellos que le aman y que cumplen con sus mandamientos, la promesa más grande de la vida eterna. Esa promesa de Dios es viva y eficaz. Así que tenemos la grande oportunidad de participar de grandes bendiciones de Dios, pero tenemos que esforzarnos. No es solamente porque nosotros creamos que somos, sino porque somos sus hijos. Y para ser llamados sus hijos hay que practicar cada uno de sus mandamientos. Claro que tiene una firmeza la profecía, el saber que lo que Dios dice, lo cumple. Y la mayor promesa que ha dicho es la vida eterna, lo va a cumplir nuestro Dios. ¿A quién está representando el dragón? Lo leímos en Apocalipsis capítulo 2, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Cuál es la misión de las bestias que describe Apocalipsis capítulo 3? Engañar a los moradores de la tierra. Esa es la misión, porque es la misma misión que tiene el dragón. ¿A quién está representando la primera bestia? La primera bestia está representando al sistema papal, al exarcado. Es parte de una de las formas de gobierno de Roma, la última de sus cabezas, y que posteriormente surgirá como una octava cabeza, que a lo mejor ya no lo mencioné, hermanos, pero que también es parte de esta enseñanza, que cuando surja del abismo, ahora tendrá una octava cabeza, que es
la representación del surgimiento de un gobierno único y mundial. Pareciera, hermanos, que el título casi no lo mencionamos, pero es la parte en la que se concluye toda esta profecía de que al final va a haber un poder único y mundial que es el que va a tomar esa capacidad para dominar al mundo. Así que tengamos nosotros mucho cuidado. Cuando esto acontezca, es porque ya el tiempo está muy cerca, ya no podemos nosotros claudicar acerca de esto. ¿A quién está representando la segunda bestia? Al protestantismo. ¿Por qué apoyará la segunda bestia a la primera bestia? Porque ¿quién está detrás de ambas bestias? El dragón. ¿Qué hará la segunda bestia para confundir a la humanidad? Grandes señales y prodigios, porque para eso son los milagros, para poder creer en algo. Hay milagros de Dios, precisamente hay muchos en la Biblia. ¿Para qué? Para creer en Dios. Pero habrá milagros que menciona la Escritura que son milagros mentirosos. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Para qué son los milagros mentirosos? Para engañar o para que crean aquellos en el padre de la mentira, que es Satanás. Entonces van a engañar, tengamos cuidado con esto. ¿Qué establecerán las dos bestias en el final de los tiempos? Un gobierno único y mundial. Ahí es donde va a resurgir esa bestia del abismo, volverá a tomar poder, y esto ya no nada más en una parte de la tierra, sino va a ser a nivel mundial. Hará a los moradores de la tierra, no está hablando solamente de una zona u otra, sino está hablando de todo el mundo. Así que vean el poder tan grande que va a tener esta bestia, y quiero reafirmarlo con lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 dice en el versículo 4: y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Vean, los mismos moradores de la tierra dicen: es que esto es lo máximo, no hay algo más poderoso que la bestia o el dragón. Ahora, no lo van a decir literalmente, no van a decir quién es más poderoso que Satanás, no lo van a decir textual, sino que van a dar a entender que ese poder único y mundial, ¿quién va a poder contra él? Ha habido algunos lapsos a lo largo de la historia donde los gobiernos se han unificado de cierta manera. Voy a poner un caso en la Unión Europea. En la Unión Europea unieron sus economías y pusieron un mismo sistema de moneda, el euro, por ejemplo. No todas las naciones en Europa se unieron, pero la mayoría, para fortalecerse económicamente, sí lo hicieron. Entonces puede uno comprar con el mismo tipo de cambio en cualquier país, prácticamente en Europa. Aquí, por ejemplo, en México ocupamos el peso, en Estados Unidos dólares. Si yo llego a Estados Unidos a comprarme un café y digo, quiero pagar con mis pesos mexicanos, pues no me los van a aceptar. Entonces, esto es importante mencionar, porque cuando hablemos ya de un poder o de un gobierno único y mundial, no sabemos exactamente de qué manera se va a establecer, no podemos asegurarlo, pero sí dando a entender que no es solamente en una región, en un continente, sino habla de todo el mundo. Vamos hasta la pregunta final. ¿Qué debemos hacer como individuos, familia e iglesia antes del establecimiento del gobierno único y mundial? ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos. De eso se trata la Escritura. La Escritura nos sirve para prepararnos. No es cuando la Biblia dice que este mismo libro es como una espada de dos filos y que nosotros debemos de vestirnos con la armadura de Dios teniendo la espada, que es la palabra de Dios. No es que literalmente este libro es la que me va a salvar, sino que tiene que ver con la enseñanza que emana de este libro, con las advertencias que nos está diciendo y con la preparación que yo obtengo con todos los elementos que están escritos a través de este libro. La confianza, la fe, la templanza, el fruto del Espíritu, caridad, gozo, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, tantas cosas que Dios nos está dando para poder fortalecernos y cuando llegue el tiempo de adversidad, poder estar firmes. Primero que nada, firmes, así lo dice la Escritura, sin movernos, no temiendo ante la adversidad, sino enfrentándonos a ella y sabiendo que al final tendremos una recompensa por todo ese esfuerzo que haremos, pero con el apoyo de nuestro Dios. No olvidemos, para eso son las profecías, no nada más para aprendernos tantos datos, hermano, pero no me voy a aprender las 7 formas de gobierno, o no me aprendí las 7 colinas, o no me acuerdo quiénes son los 10 cuernos. No hay necesidad de que lo aprendamos de memoria, por eso lo podemos escribir, sino que nosotros estemos conscientes que cuando llegue el tiempo de adversidad, tendremos la armadura de Dios
y la espada, que es la palabra de Dios, para poder enfrentar la adversidad y no dejarnos vencer, porque al final obtendremos un grande galardón. Amados hermanos, espero que esta lección haya quedado clara. Para mí es un gusto estar con ustedes, poder servirles. Que el Señor les bendiga y paz a vosotros, hermanos.